Hola amigos, aquí estamos de nuevo con mi libro Añoranzas culinarias del siglo pasado. Hoy vamos a leer el capítulo 3 y el 4. Este capítulo 3 se llama La perfecta dueña de casa. Mi infancia transcurrió en Santiago entre los años 30 y 40. Este es un testimonio de Mercedes. Nuestra casa estaba en Avenida Biel, frente al Parque Cousiño. Al fondo del jardín me habían construido una casa de muñecas. Era una casita de ladrillos pintada de color verde, del tamaño de una habitación, como una casita real, pero en miniatura. Tenía las ventanas y puerta de color rojo y unas preciosas cortinas. Dentro había una cocinita a leña y una mesa con 2 banquetas. Había ollitas y una teterita de aluminio. Con mis amigas hacíamos pan amasado en el horno de la cocinita a leña y veíamos cómo el humo salía por la chimenea de la cocinita. En la mesita tomábamos té y para endulzarlo comprábamos 2 chauchas de azúcar sindicato, que era la más barata porque era azúcar sin refinar, lo que hoy día se llama azúcar rubia. Ahí está el testimonio de Mercedes Linsmayer. Y continúo yo. Durante los primeros años del siglo XX, las mujeres se preparaban desde niñas para ser buenas dueñas de casa, para lo cual a las niñitas les regalaban muñecas, cocinitas, ollitas y pequeñas escobas. En las escuelas, liceos y colegios se impartían clases de economía doméstica. En ellas les enseñaban algunos principios de administración doméstica, de nutrición y también a cocinar, aun cuando, según me han contado algunas señoras de la época, las alumnas casi nunca llegaban a probar lo que salía del horno porque la profesora de esa asignatura tenía la costumbre de llevarse a casa los queques y las tortas que con tanta ilusión las niñas preparaban en clases. Los adorables cuadernos de recetas que aún podemos encontrar en algunas casas se comenzaban a escribir en esas clases y estaban llenos de recortes de revistas donde apareció una dueña de casa ideal, elegante y bien peinada, que posaba sonriente, exhibiendo un doradísimo pollo asado recién sacado del horno. Ahí está. La perfecta dueña de casa. Miren, por favor. Precisamente ese era el modelo de mujer al cual las jovencitas de entonces soñaban con llegar a parecerse algún día. En la sección Charla Femenina, Isidora, otra distinguida redactora de Zigzag, exhorta a sus lectoras a superarse en la cocina. Abre comillas. La cocina es una ciencia muy importante, motivo por el cual una buena cocinera enaltece su oficio, ya que de ella depende la felicidad y el confort de la familia. Pues ella es la responsable de la salud, no solamente de los que gozan de buena digestión, sino también de los niños, cuya salud depende de la buena o mala alimentación. Así es, pues, que ésta debe estudiar a la vez las necesidades y el gusto de aquellos para quienes prepara el alimento diario. La buena cocinera debe tener por regla fija el enviar a la mesa sus guisos muy bien presentados, pues aquello de que todo entra por la vista es una gran verdad. Y cuidar de que todo esté de punto, ni muy asado, ni muy cocido. Las abuelas jugaban un papel preponderante en la transmisión de las tradiciones domésticas y culinarias, ya que solían estar cerca de los nietos para regalonearlos con comidas ricas, tejerles chalecos, calzones de lana, gorros, bufandas, leerles cuentos y enseñarles a rezar, cantarles canciones y recitarles poesías.
A su lado muchas niñas y jovencitas aprendieron sus primeras recetas. Mi abuela fue quien me enseñó a rezar, a cocinar algunos platos, a tejer y a coser, y hasta me regaló su máquina que aún uso, aunque es de los años 60. Yo pasaba mucho tiempo con ella cuando vivíamos en Linares. Ir a verla cuando vivía en la viña, en las afueras de Linares, y quedarme a pasar algunos días allí, era el mejor panorama, nos cuenta Elizabeth Huber. Cuando las clases de economía doméstica fueron sustituidas por los cursos unisex de técnicas manuales, en los cuales no se enseñaba a cocinar, pero sí a confeccionar portalápices con rollo vacío de papel higiénico, bolsitas de telar y pósters de cera de vela y tinta china, las novias, que ya no contaban con el invaluable respaldo del cuaderno de recetas, podían pedir consejo a la mamá, a la tía y a la abuela, quienes, entusiasmadas ante la perspectiva de ayudar a una futura dueña de casa, con generosidad le regalaban sus mejores recetas y, en algunos casos verdaderamente excepcionales, incluso aquella receta secreta. Miren, por favor, los libros de recetas. Así eran, algo así eran. La receta secreta, que nunca antes habían compartido y con la cual la jovencita, con un poco de suerte, podría lucirse con su futura suegra. Las recetas solían bautizarse con el nombre de la amiga o parienta originalmente dueña de la receta, y es así como en el cuaderno de recetas de mi suegra podemos leer Kuchen Clarita, pancitos Pili y torta Luchita. Algo así como un derecho de autor sobre las recetas. Por su complejidad y porque no era fácil descifrarlas, con solo comerlas, las recetas de galletas, dulces, cúgenes y sobre todo de tortas se consideraban un regalo valiosísimo que solo se hacía a las mujeres, a quienes se apreciaba mucho y siempre con la advertencia: pero no se las des a nadie. En esos tiempos era muy importante para la dueña de casa poder sorprender a sus amigas con una receta deliciosa que nunca antes habían probado. En 1976 aparece la revista Paula, dedicada a la mujer moderna, y a principios de los 80 la revista Carola, de corta vida, cuyas respectivas secciones dedicadas a las recetas de cocina gozaron de mucho prestigio. ¿Saben cómo reconocer las mejores recetas en un cuaderno de cocina? Pues muy simple. Las encontrarán en las páginas más manchadas por los dedos de las cocineras, con restos de aceite, chocolate, crema, harina y mantequilla. ¿Cuánto de nuestra tradición guardan en sus páginas esos cuadernos desteñidos? ¿Cuántas ilusiones, desilusiones, éxitos y fracasos culinarios? Y ahora vamos a pasar al capítulo 4, el desayuno y la colación. Miren esa ilustración que hizo Cecilia Seuss. ¿Les trae recuerdos? Tal vez de un pan con dulce membrillo, una taza de té con leche, la mantequilla infaltable. Testimonio de Mercedes Linsmayer. Recuerdo que mi abuelo materno, de ascendencia española, nos levantaba muy temprano los domingos para tomar desayuno con chocolate caliente y ensaimadas. Las ensaimadas eran deliciosas, como unos caracoles grandes de masa dulce que se iban abriendo de a poco y sopeando en el chocolate. El desayuno de los niños debía ser, antes que nada, nutritivo. Cuáquer, pulpo, harina tostada con leche, una simple taza de leche con azúcar o de té con leche, pero nunca café,
pues solo los adultos tomaban café, y el infaltable pan fresco tostado con mantequilla, mermelada o dulce de membrillo. En mi casa los preferidos eran el pan batido, que así llamamos en Viña, a la marraqueta, y la yuya, ojalá recién salidos de la panadería, aunque el pan del día anterior tostado con mantequilla también era delicioso. Testimonio de Francisco Norato. Cuando yo era chica, lo que más me gustaba de desayuno era la avena Quaker con leche condensada y plátano molido, todo junto. Ese era nuestro desayuno, aunque reservado solo para algunos días de la semana, porque era muy calórico y mientras desayunábamos, antes de irnos al colegio, mi mamá nos contaba algún cuento o nos leía la Biblia para niños. Los otros días nos daba ulpo o huevos a la copa. Testimonio a continuación de Paola Barri. La harina tostada la consumíamos casi todos, pero en forma distinta. Mi mamá como el típico ulpo con leche, yo con agua tibia en vez de leche y mi papá como jugo, con harta agua, algo de azúcar y unas cucharaditas de harina tostada. Lo que más consumíamos era el porridge preparado con avena, azúcar y leche, que se cocía cuidando de que no se pegara la olla. El tiempo destinado a la primera comida del día era sagrado. Nadie partía al colegio o al trabajo sin tomar desayuno y por eso en mi casa nos levantábamos al alba y nos turnábamos con mis hermanos para ir a comprar pan a la panadería que quedaba a 3 cuadras de la casa. Volvíamos con el pan batido crujiente y calentito y mi mamá nos servía el porridge que acompañábamos con un buen trozo de pan con mantequilla y dulce de membrillo. Luego nos íbamos caminando al colegio con la guatita llena y el corazón contento y cuando llegábamos a clases ya se nos había pasado el frío. Otro testimonio de Mercedes Linsmayer. Corrían los años 40 y 50 y yo estudiaba en el Liceo número 1 de Señoritas Javiera Carrera de Santiago. A las 10:30 de la mañana nos daban de colación un vaso de leche y un pan dulce o una yuya. A las 12:30 almorzábamos y de esos almuerzos recuerdo el huevo tiritón, un flan muy rico que se servía con arroz, o sea, arroz con huevo tiritón. Tiempo después, cuando ya era más grande, aparecieron las jaleas. Eran la gran novedad y nos encantaba cuando las servían de postre. En el liceo tomábamos 11 antes de volver a casa. La 11 era un vaso de leche con pan dulce o sopaipillas. Y continúo yo. Recuerdo que allá por los años 70 mi mamá me preparaba para el recreo unos sándwiches tan ricos que mis compañeras se los devoraban, así que para asegurarse de que yo no pasara hambre, un buen día decidió mandarme 2 sándwiches, uno para mis compañeras y otro para mí, lo que resultó ser una excelente solución y permitió de pasada que mi nivel de popularidad aumentara un poquitito. Las colaciones más comunes eran el plátano, al que le hacíamos el quite, pues invariablemente se aplastaba dentro del bolsón. El huevo duro, exquisito, pero que expedía un fuerte olor al partir la cáscara. El sándwich de dulce de membrillo con mantequilla y las frutas. Manzanas y naranjas maduras y también aromáticos membrillos que había que machucar bien antes de comer. En el colegio francés donde yo estudiaba, también se tomaba muy en serio lo de la buena nutrición y diariamente nos daban un vaso de leche caliente en el recreo. Era le lait. Y aunque a mí, al igual que a muchos niños, esa leche recién hervida con nata y sin azúcar servida en un vaso plástico de color azul o rojo me repugnaba, estaba obligada a tomarla si quería salir a jugar al recreo. Miren, acá hay un testimonio muy simpático de Marcela Jaramillo. Dice, recuerdo haber llevado al colegio de colación harina tostada con azúcar en una bolsita de plástico y estar en el recreo con mis compañeras de colegio poniendo la mano para recibir este preciado polvo que si por casualidad respirábamos nos dejaba tosiendo todo el recreo. ¿Para qué decir de las manos? Quedaban horribles,
pegoteadas y muy sucias, ya que teníamos que meter la boca en las manos y con la lengua humedecer la mezcla. Hasta principios de los años 70, las mamás consideraban que la colación tenía que ser nutritiva, por lo cual no nos enviaban golosinas. En los colegios no había kioscos y los niños comían en el recreo solamente lo que la mamá les mandaba de la casa. Recuerdo solo a una compañera de curso, linda, alta, rubia e hija única, que llevaba golosinas, chocolates y paquetes enteros de galletas Juque para el recreo. Yo la observaba con admiración y envidia, pero era demasiado orgullosa como para imitar a mis compañeros de curso, sobre todo los más gorditos que la perseguían durante todo el recreo con un incansable «date, date», hasta que al final conseguían un caramelo de miel o una galleta de monitos para repartirse entre todos. Vamos a mirar ahora algunas recetas de desayunos que aparecen en la parte de atrás de mi libro que se llama Las 100 recetas de la nostalgia. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Harina tostada, un recipientito enlosado, una cucharita. Ese es el ulpo. Y aquí les voy a dar mi receta de huevos a la copa, que quizás algunos no conocen. Ahí, la voy a detener, por si quieren detener ustedes el video. Es bien importante que el tiempo de hervor depende del tamaño del huevo y del grosor de la cáscara. Eso tienen que tomarlo en cuenta. Ahí continúa la receta. Luego tenemos la receta del porridge. Ahí. Para que lo puedan copiar. Y ahora la receta de la leche tostada, la leche con harina tostada, disculpen, y el ulpo. Comidas tan simples, pero que estoy segura que muchos hoy no saben preparar. Así que bueno, ya pueden compartir estas recetas y disfrutarlas en familia. Un abrazo y nos vemos pronto con un nuevo capítulo de mi libro Añoranzas culinarias del siglo pasado.